Bien, habiendo finalizado lo que es el cálculo de factor de ocupación, entramos ya a una de las últimas partes, que es decir, bueno, a ver, ¿cuánta gente tengo en el establecimiento para poder determinar, o cuánta debería tener, qué cantidad de unidades de ancho de salida, o sea, qué tan anchas tienen que ser las puertas y cuántas puertas debería tener? Para eso yo me voy a basar en el artículo 171 y 172 del decreto 351, que indican los aspectos básicos a tener en cuenta al momento del diseño y proyecto del edificio en torno a lo que son los medios de evacuación. ¿Qué me va a contemplar? Me va a instaurar el concepto de unidad de ancho de salida. La unidad de ancho de salida es 0,55 metros cada unidad. Y como mínimo yo necesito 2 unidades de ancho de salida. ¿Qué quiero decir con esto? Que la puerta de evacuación, que siempre tiene que preferentemente abrir hacia afuera, o sea, en el sentido de la circulación, porque si no yo me encuentro en un pasillo y al final la puerta, quiero abrir la puerta y venían 10 personas atrás mío, me aplastaron contra la puerta, ya no podemos abrir la puerta y nos morimos todos, como ha pasado en la famosa puerta 12, o puerta 13, no me acuerdo cómo se llamaba. Eh, Entonces yo tengo que evitar ese embudo. Entonces la puerta tiene que abrir hacia afuera, no tener vidrio, si no yo paso para el otro lado. Tiene que tener el barral antipánico, cosa que cuando yo me apoyo contra la puerta y me vienen aplastando, automáticamente la cerradura se abre y yo puedo escapar. Tiene que estar debidamente identificada como puerta de escape, preferentemente con una luz de emergencia, para que a lo lejos yo pueda identificarla, más allá de las flechas que deberían indicarme su ubicación, ¿sí? Ahora, yo tengo que estimar qué tan ancho es. ¿Yo necesito 2 o necesito 3 unidades de ancho de salida? Para eso, lo que vamos a hacer es calcular el coeficiente de unidades de ancho de salida, que se llama n minúscula, no sé por qué no le pusieron otra letra, porque esa n minúscula es el resultante de la n mayúscula, que es el número de personas a ser evacuadas, en este caso 37, dividido 100. Como me da 0,37, yo ya digo, che, con las 2 unidades de ancho de salida básicas me alcanza, ¿sí? Si me da más de 0,50, yo voy a redondear el entero superior, ¿sí? Y yo ahí calculo las unidades de ancho de salida. Acá nos podemos detener a tratar de analizar un montón, ¿sí? Les recomiendo, sí, de que agarren el anexo 7, toda la parte que tiene que ver con evacuación y lo aborden en mayor detalle y eventualmente después en el aula sacamos las dudas, porque es un tema bastante largo. Se los voy a redondear en algunos conceptos. Más que nada en cuántos medios de escape necesito tener. Si yo tengo una superficie de piso mayor a 2000 metros cuadrados, por lo menos tengo que tener 2 medios de escape, uno en cada punto. Si yo tengo un comercio o una industria que tenga una superficie de piso mayor a 600 metros, comercio o industria con superficie de piso mayor a 600 metros, por lo menos necesito tener 2 medios de escape, independientemente de las unidades de ancho de salida, o sea, de qué tan amplias sean, necesito tener 2 salidas de emergencia. Si tengo un establecimiento en un piso bajo, mayor a 300, que tenga más de 300 personas, debo tener 2 medios de escape. En definitiva, y también para resumirles, y esto es más sencillo, me pare donde me pare, a no más de 40 metros yo tengo que tener una salida de emergencia. Es la distancia máxima que yo debería poder recorrer para llegar a una salida de emergencia, idealmente, ¿sí? Por eso le digo, se puede detallar, hay que ver con las secciones de las escaleras y demás, pero idealmente yo tengo que no tener que transitar más de 40 metros para llegar a un medio de escape, ¿sí? Y esos medios de escape, por eso le digo que esto es mucho más complejo, inclusive se puede abordar una clase específica para eso, tienen que estar asegurados. Si mi medio de escape va a dar a una caja de escaleras, a una escalera central del edificio, esa escalera o tiene que tener caja de escaleras de puerta y contrapuerta para que el humo no pase y no inunde la escalera, o tiene que estar bajo presión positiva, o sea, tengo que inyectarle aire a la escalera para que el humo no entre a la escalera, no sé si me explico, ¿sí? Pero es un tema bastante particular para abordarlo con muchísimo más detalle, ¿sí? Pero eso a rasgos generales referido a lo que es los diseños
de los medios de evacuación propiamente dicho. Por último, están las condiciones de incendio, que se dividen en generales, las generales las tenemos que cumplir siempre, y en específicas. Esas nos van a aplicar o no dependiendo de cuál sea el riesgo de incendio de mi establecimiento y mi uso, ¿sí? Se dividen en situaciones generales y específicas de situación, las van a ver como CS, condiciones de situación, las condiciones generales y las específicas de construcción y las condiciones generales y específicas de extinción, ¿sí? Cada una de esas condiciones las puedo cumplir, las puedo no cumplir o pueden no aplicar a mi establecimiento por más de que me lo indique. Y ahora se los mostramos como ejemplo. Por ejemplo, vamos a buscar el cuadro, que hablábamos hace un ratito, y vamos a buscar banco, ¿sí? Que es la segunda fila. Primera columna, yo ya la había utilizado para definir el riesgo, yo ya sabía que era riesgo 3. Pero después yo tengo las secciones de situación, de construcción y de extinción. Para el banco aplica la condición CS, condición de situación, 2. La 1 no aplica, no corresponde. Entonces yo anoto, ¿sí? Vamos a poner acá el ejemplo. Arriba, fíjense lo que está en gris. Pongo, ¿qué me aplica? Situación 2. Después me aplica construcción 1 y construcción 11, las condiciones, ¿no? Entonces yo anoto C1 más C11. Y de extinción me aplica la 8 y la 11. Entonces anoto la 8 y la 11. ¿Para qué significa eso? Me voy a las páginas anteriores, al cuadro, donde especifica cada condición de situación, construcción y extinción, y lo paso en limpio, las busco. Entonces digo, condición S2. ¿Qué dice la S2? Dice, cualquiera sea la ubicación del edificio, estando en zona urbana o densamente poblada, el predio deberá acercarse preferentemente con un muro de 3 metros de altura mínima y 0,30 de espesor de albañilería de ladrillo macizo o 0,08 metros de hormigón. Si estamos hablando, por ejemplo, de un banco, olvídense que tiene mucho más que eso, por una cuestión de seguridad. Entonces yo voy y lo analizo, nada de esto cumple, perfecto. Veo la condición C1, acuérdense que era una planta baja más un primer piso donde estaban los baños, nada más el ejemplo del banco, ¿no? Digo, condiciones de construcción, me aplicaba la C1. ¿Qué dice la C1? Dice, las cajas de ascensores y montacargas estarán delimitadas, falta esa parte, por muros de resistencia al fuego, del mismo rango del exigido para los muros y serán de doble contacto, estarán provistos por cierre automático. No tiene ascensor. Entonces, ¿cumple? ¿No cumple? No, no aplica directamente porque yo no tengo ascensor ni montacargas. Entonces, pongo C1, no aplica. C11 me dice, y fíjense, escuchen esto y después me dicen a qué les suena en la actualidad, pero fíjense lo desactualizado que está. Dice la condición C11. Los medios de escape del edificio con sus cambios de dirección, como corredores, escaleras y rampas, serán señalizados en cada piso mediante flechas indicadoras de dirección de metal brunido o de espejo, colocadas en las paredes a 2 metros sobre el solado e iluminadas en las horas de funcionamiento de los locales por lámparas compuestas por soporte y vidrios de globo o por un sistema de luces alimentado por energía eléctrica mediante pilas, acumuladores, o desde una derivación independiente del edificio con transformador que reduzca el voltaje de manera tal que la tensión y la intensidad suministradas no constituyan un peligro para las personas en caso de incendio. Suena horrible, suena re técnico, son carteles reflectivos que digan flecha para allá, medio de escape, y luces de emergencia. Son esas lámparas compuestas por un soporte de vidrio. Solo que en esa época, cuando se redactó esto, no existían como tales. Hoy sabemos que todo eso se reduce en el cartel fotolumínico que prende y dice salida y me ilumina y se marca. ¿Sí? Pero fíjense cómo falta actualizarlo. Todo eso lo resumiríamos en carteles fotoluminiscentes o luces de emergencia. ¿Se entiende? ¿Cumple? Sí, tiene luz de emergencia, tiene flechas indicadoras de dirección, etc. Y las condiciones de extinción dicen, si el local tiene más de 1.500 metros cuadrados de superficie de piso, cumplirá con la condición E1. La condición E1 dice que tiene que tener una boca de impulsión, un suministro de agua. En subsuelo la superficie se reduce a 800 metros cuadrados. Tengo 300, o sea, en planta baja.
y un piso, o sea que no llego a la superficie de piso 1500, la condición 8 no aplica, o sea, no tengo que tener un sistema de redes de incendio, en definitiva. Y la condición 11 dice, cuando el edificio conste de piso bajo y más de 2 pisos en alto, y además tenga una superficie de piso que sumada exceda a los 900 metros cuadrados, tendrá que tener avisadores automáticos y o detectores de incendio, alarma y detección. No tengo 900 metros cuadrados y es solo planta baja y un piso, o sea, no aplica. Todo ese resumen de lo que acabo de analizar, o sea, lo que me exigiría la ley, la condición real y saber si cumple, no cumple o no aplica, lo paso en limpio en este cuadro donde digo, sí, lo cumple, no aplica, o no lo está cumpliendo actualmente y vamos a hacer tal cosa. ¿Se entiende? Eso con cada condición del cuadro de seguridad contra incendios, de condiciones de seguridad. Profe, le hago una consulta. Sí, No me queda claro el tema de la boca de impulsión. Yo, por ejemplo, sí, trabajo en una clínica y sí, está en una esquina de la clínica y hay una boca de impulsión por cada lado. sí. Nosotros tenemos el sistema jockey, tenemos el tanque con agua para extinción de incendio. Lo que no entiendo es, digamos, la boca de impulsión está por si llega a fallar el sistema que ya tiene la clínica, básicamente. Bien, vos tenés redes secas, tenés redes húmedas, puede ser varias cosas que vos tengas. Podés tener un sistema que esté presurizado, vos podés tener depósito de agua, bombas de incendio, cañerías y, por ejemplo, sprinkler, los rociadores. Sí, tenemos eso, sí. Bueno, está presurizada las cañerías, está la valvulita del rociador, se activa, estalla la ampolla cuando detecta el cambio de temperatura y se libera la presión. Ante la diferencia de presión se activan las bombas, empiezan a impulsar agua del depósito. Eso es una red húmeda. La otra podría ser una red seca, o sea que no esté presurizado, ¿sí? Y que yo abra y tenga que bombear agua. E inclusive hay lugares donde lo que está solamente es la cañería seca y eventualmente el bombero llega, conecta en la puerta y conecta sus mangas de extinción en el lugar donde es el incendio, pero no tiene bombas ni tiene depósito. Todo eso depende del diseño del sistema de seguridad contra incendios. Inclusive podés no estar obligado a tenerlo y con que los matafuegos te alcancen. Ah, está Eso va bien. a ser en virtud del riesgo de incendio del edificio y de qué te marquen las condiciones de extinción. Listo. ¿Más o menos será eso? Sí, sí, sí. Sí, entendí. Bueno, joya. Y al final vamos a hacer la conclusión. Vamos a tener que tener una conclusión profesional. Esto significa todo muy lindo los números, todo muy lindo, pero yo necesito definir en una palabra clave. ¿El establecimiento es seguro o no es seguro en materia de seguridad contra incendios? ¿Cumplo con la parte normativa? ¿Cumplo con la parte procedimental? ¿Con la parte preventiva? ¿O no cumplo? Y acá puedo hacer mi desarrollo lo más amplio posible. Puedo decir, mira, usted cumple con la parte normativa. ¿Tiene que tener matafuegos? Los tiene. ¿Tiene que tener puerta de emergencia? Las tiene. Las tiene. Pero ¿saben qué? Los procedimientos de seguridad para trabajos en caliente no los cumplen. Entonces, todo muy lindo en la parte legal, pero ustedes están generando las condiciones de riesgo. O trabajan re bien, pero la realidad es que acá deberían tener rociadores, porque lo marca la normativa y no lo estamos cumpliendo. ¿Se entiende dónde voy? O sea, tengo que hacer una conclusión profesional para resumir todo el resto del trabajo, porque quien lo lee, si no es un profesional de la rama, no lo va a entender. El empleador, cuando lo agarra, todo el resto del estudio lo pasa por alto, porque no va a entender la mayoría de las cosas. Pero sí va a ir a la conclusión a decir, che, esto, ¿qué resultado me dio? Y tengo que hacerlo más específico, haciendo referencia al marco legal, haciendo referencia, y esto es recomendación, obviamente, las fortalezas que tiene, destáquenlas, porque capaz que ellos hicieron un esfuerzo enorme para invertir en un sistema de detección y alarma contra incendio, inclusive aunque no lo tuviesen que tener legalmente de forma obligada, pero lo pusieron. Y estuvieron invirtiendo, destáquenlo, destaquen las fortalezas también, no solamente lo malo, porque tira abajo el informe, porque el tipo ya quien te contrata ya lo lee con, che, me vino a criticar todo. Y no, capaz que hay cosas que sí es importante destacar, porque valen la pena, porque es una fortaleza, algo para destacarles a la empresa. Y mencionar también todas las no conformidades o las oportunidades de mejora. Inclusive hay cosas que yo digo, mirá, no es que las estás incumpliendo, porque no estarías obligado,
Pero acá sí sería una oportunidad de mejora. Deberíamos trabajar en esto, ¿sí? Porque es el riesgo con el que convivir, por ejemplo. Todo lo que sean cuestiones que no estamos cumpliendo u oportunidades de mejora van a ir como recomendaciones de adecuación. Vamos a agregar un registro fotográfico para dar muestras de lo que nosotros auditamos, de cuáles eran las condiciones al momento de realizar el estudio. Podemos agregar hojas de datos de seguridad de todos los productos que sean combustibles, inflamables o explosivos. Podemos hacer los planos de seguridad contra incendio del edificio, marcando las puertas de emergencia, los pulsadores, los detectores, los matafuegos, las redes, las vías de evacuación. Vamos a poner, si estamos, por ejemplo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los certificados de mantenimiento de la red de incendios y del sistema de detección y alarma. Vamos a incluir, no sé, por ejemplo, en otros, el certificado de tratamiento ignífugo de telas, de maderas, de la estructura, en fin. Todo lo que consideremos que es oportuno incluir a este estudio. Por eso que el estudio completo a veces termina siendo de 50, 60 hojas, no se crean que es algo tan sencillo. Y eso tenemos que ver, dependiendo de la jurisdicción donde vayamos a hacer y cuál sea la autoridad, si esto tiene un visado, tiene una aprobación por parte de la autoridad jurisdiccional, o si sencillamente es un requisito para dejarlo dentro del establecimiento. Ahora bien, si nosotros queremos que esto funcione, yo lo que recomiendo siempre es, yo tengo una fábrica que trabaja con un tanque de gas grande, trabajamos con un depósito, 2 depósitos de 1000 litros de combustible de inflamable primera categoría, en fin. ¿Qué hago con este informe? Lo resumo todo en una ficha, que sea de una página, por ejemplo, que inclusive la pueda plastificar o lo que fuere, o lo resumo en lo más cortito que pueda, y por ejemplo se lo acerco al cuerpo de bomberos local. Yo le digo, mirá, no hace falta que lo prueben ni nada, porque esto acá no es un requisito legal, pero te dejo acá, mirá, acá vas a ver de que tenemos el plano del edificio, acá están las calles perimetrales, yo te marqué afuera los hidrantes de piso, por si hay cualquier emergencia, ustedes ya lleguen rápido. Y esta es la puerta principal por la que pueden acceder, y fíjense que en la pared del fondo acá hay un tanque de gas que tiene, no sé, 300 litros de gas, y acá hay 2 depósitos de líquidos inflamables, por ejemplo. ¿Se entiende? O sea, nada, es la parte más práctica, o sea, llevar esto a que le sirva a alguien, ¿no? Un segundito, ¿eh? Perdón, bueno, así que como les decía, a modo de finalización, siempre tenemos que terminar el estudio con la conclusión profesional y las recomendaciones y todo lo que ustedes estimen conveniente. Inclusive hay establecimientos donde el riesgo es tan grande que esto se trabaja a modo de integrado con el sistema de protección civil. Yo digo, mirá, todo bien, pero acá yo tengo un tanque de almacenamiento de una sustancia que es sumamente tóxica si se libera al medio ambiente, y que dependiendo de la dirección del viento, la pluma de dispersión de contaminantes puede ir para el lado del pueblo. O como pasa en la central de Atucha, con todo lo que es protección radiológica y nuclear, que se hacen simulacros de evacuación masiva con el pueblo. O sea, todo esto va a depender, puede ser desde algo muy sencillo de un kiosco, de un comercio local, hasta algo mucho más complejo como una central nuclear.
todo eso es un mundo de diferencia, ¿no? Pero bueno, es parte de la complejidad de la seguridad contra incendios. Kevin dice que tiene entendido que se hace todos los años. Sí, efectivamente, todos los años se hacen estos simulacros en las centrales nucleares. Brian preguntaba si tiene fecha de vencimiento. No. A diferencia de lo que es el estudio de ruidos, del estudio de iluminación puesta a tierra, esto no tiene fecha de vencimiento. Es vigente en tanto y en cuanto no haya cambios en la estructura, no cambiemos los materiales, no cambiemos la construcción del edificio. No, ahora, si metemos un tanque de gas que antes no estaba, obviamente la carga de fuego cambia. Si aumentamos la capacidad productiva, aumentamos el stock, el estudio cambia y hay que actualizarlo, ¿sí? Pero ese es a rasgos generales. ¿Dudas, consultas? No, no, profesor, todo muy claro. Perdón, es un tema para hacerlo mucho más gráfico, trabajando en clase, con el pizarrón, dibujando, discutiendo. Repito, hay temas que son más fáciles de dar en la virtualidad y otros que son más teóricos, como en este caso. Yo de igual forma les voy a subir un modelo de un estudio de seguridad contra incendios por si les sirve, más allá del material que tienen en el aula, ¿sí? Tienen una guía inclusive que es, más allá de la diapositiva, esto explicado paso a paso, ¿sí? Bien, gente, les pido sí que me manden los grupos que faltan, así conformamos el grupo de trabajo práctico y yo en la semana subo la guía de trabajo práctico con el tema asignado a cada grupo, ¿sí? Sí, sí, perfecto, profe. Que tengan un excelente fin de semana. Bueno.